Maranata, Cristo viene, prepárate. Hoy quiero presentar ante ti este tema titulado Mi necesidad. Dios está preocupado por la resistencia, por la constante resistencia humana a su llamado de salvación. Estamos al filo de la eternidad y no entendemos. Él tiene la solución. La necesidad del ser humano es abundante. Él está dispuesto a suplirla con poder. Existen falsas teorías y creencias que vislumbran falsamente la necesidad humana. Algunas piensan que el ascetismo es la solución, otros que las prácticas espiritistas son la salida. Multitudes consideran que la sanidad física es lo primordial, pero Dios, que conoce el ser interior del humano, quiere hacer entender a la humanidad que su mayor necesidad es la necesidad de un Salvador, Cristo Jesús. No es física, es paz, es tranquilidad de conciencia, es perdón, es armonía. Y de esto Jesús tiene abundancia en sus manos. ¿Quién no ha enfrentado necesidades? ¿Quién no ha estado en dificultades más de una vez en su vida? ¿Quién? Saben, hoy quiero presentarte una historia, un encuentro con Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, se retrata la necesidad de un hombre. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, versículo 1. Después de algunos días, Jesús entró otra vez a Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Capernaum era un lugar interesante, literalmente significa aldea de Nahum. Está ubicado a orillas del mar de Galilea, estaba ubicado en tiempo de Cristo. Era el hogar de Pedro y Andrés. Jesús predicó allí muchos sermones. Era conocida también como su ciudad, Capernaum. Era la sede central de su ministerio en Galilea. Pero la palabra de Dios dice que Él regresó nuevamente a Capernaum, se oyó que estaba en casa, en su lugar, en ese centro. Inmediatamente se juntaron muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y Él les predicaba. ¿Puedes imaginarte la escena por un momento? Puedes ver a Jesús cansado después del trajín, después que ha caminado tanto tiempo, tanto rato por Galilea, por ciertas regiones, aldeas. Puedes ver tú sus pies polvorientos. Puedes notar la fatiga como humano que tendría, pero soy yo que estaba en casa y la gente se acercó y Él no perdió tiempo en hacer algo que tú y yo estamos llamados a hacer constantemente: predicar la palabra de Dios, enseñar que el reino de los cielos se había acercado. Saber que Jesús estaba en casa era una oportunidad para que ocurrieran milagros en Capernaum. Saber que Jesús estaba en casa era una oportunidad para aquellos que deseaban en su corazón la paz, la tranquilidad. Saber que Jesús estaba en casa era marcar la diferencia para muchas vidas. Mi amigo, mi hermano, mi hermana que escuchas, hoy nosotros queremos decirte que Jesús está en casa. Qué bueno es tener a Jesús en nuestra ciudad. Qué hermoso sería tener a Jesús en nuestra localidad, en nuestro municipio. Qué bueno sería tener a Jesús por un momento en nuestra casa. Pero sobre todo, cuán hermoso es tener a Jesús en nuestro corazón. Se oyó que estaba en casa. La gente se agolpó y Él les predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Cuán hermoso es escuchar a Jesús, escuchar de Jesús cuando está en casa e ir a Él, inmediatamente juntarse a Él y escuchar
lo que Jesús estaba predicando. Jesús les predicaba la palabra. En estos tiempos de necesidad te predicamos la palabra. En tiempos donde aparentemente no hay necesidad te predicamos la palabra. En todo momento debemos estar dispuestos a predicar la palabra. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos estado dispuestos a predicar la palabra? Incluso cuando creemos que estamos cansados, cuando creemos que hay fatigas, cuando creemos que a veces no tenemos fuerzas para hacerlo o no tenemos nada que decir. Cuando vamos en la calle, predicamos la palabra. Cuando vamos en el bus, predicamos la palabra. Cuando andamos en nuestros carros, predicamos la palabra. En todo momento predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es un llamado a predicar la palabra. La necesidad de que la palabra sea predicada y la necesidad mía de predicar la palabra es hoy, es tiempo presente, debemos hacerlo. La historia continúa diciendo que entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, debido a la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Notas por lo menos 6 acciones. 6 acciones se reflejan en el versículo 3 y versículo 4. 6 acciones que cambian la vida de un paralítico, que van a cambiar la vida de un paralítico. ¿Quién era ese hombre? No se menciona siquiera nombre de él. Quizás no era importante para la sociedad, pero iba a marcar la diferencia para Jesús, y Jesús iba a marcar la diferencia para su vida. Cargado por 4 hombres. Bueno, ¿cuántas personas realmente tienen un amigo en condición de discapacidad? Personas que no le pueden retribuir, personas que no tienen fuerzas para lograrlo, personas que no pueden ir fácilmente, que no pueden trabajar, que no pueden conseguir, pero nosotros somos sus amigos. ¿Cuántas personas de esas nosotros las tenemos como amigos? Tú me escuchas, tú me ves en estos momentos. ¿Cuántas personas tienes de amigos con capacidades diferentes, discapacitados? Una persona en silla de ruedas es tu amigo. Una persona en una cama tendida es tu amigo o tu amiga. ¿Sabes? A veces somos amigos de aquellos que nos pueden devolver los favores o nos pueden retornar lo que prestamos. Pero ¿cuántas veces evitamos ser amigos de aquellos que aparentemente no tienen nada que ofrecernos? ¿Cuántas veces? Y entonces estos hombres le dijeron: bueno, amigo, vamos donde Jesús. Y lo llevan donde Jesús, cargado por 4 hombres. ¿Qué iba a decir? Lo iban a llevar de todas maneras. Pero no me lleven, te llevamos. Lo tomaron 4 hombres, lo llevaron. Y como no podían, vieron la imposibilidad, pero no se quedaron allí. El propósito de ellos era llevarlo a los pies de Jesús. Llevarlo a los pies de Jesús era su meta, era su propósito. Y ahora se encuentran con 6 acciones que tenían que realizar. Las realizaron. No les importó el qué dirán, no les importó el comentario del señor de la casa, no les importó lo que dijera la sociedad. Les importaba llevar a su amigo a los pies de Cristo. Yo no sé si tú me estás cantando lo que te quiero decir. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para llevar a una persona a los pies de Cristo? Cristo es el propósito, es la esencia. Cristo Jesús es el fin. Allí tenemos que llegar. ¿Y cuántos esfuerzos tendremos que hacer? ¿Cuántas acciones tendremos que realizar para llevar a una persona a Cristo, para ponerla a los pies de Cristo? Hoy nosotros nos encontramos con 6 acciones. Y tengo que decirte algo, mi amigo. Jesús nunca deja una fe sin respuesta. Mira lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico. El paralítico estaba tendido. El paralítico quizás no tenía confianza. Al ver la fe de ellos, de esos hombres que estaban ahora en un techo esperando a ver qué hacía el maestro, le interrumpieron el sermón a Jesús.
Al ver la fe de ellos, Jesús vio a esos hombres desde el inicio, cuando estaban en casa de ese paralítico, para tomar a su amigo y traerlo a sus pies. Los vio cuando estaban llegando a la multitud, los vio cuando cargaron, los vio cuando subieron al techo, los vio cuando abrieron el techo y pusieron al paralítico ante sus pies. Al ver la fe de ellos, Jesús nunca deja una fe sin respuesta, y la tuya no lo hará. Y la tuya, la fe tuya, no la dejará sin respuesta. Confía en que Cristo Jesús tiene respuesta a tu fe. Señor, es pequeña mi fe, quizás dirás. Jesús tiene respuesta a tu fe. Por pequeña que sea, Jesús tiene respuesta. Actúa con decisión, actúa con entrega, actúa persiguiendo la presencia de Cristo. Actúa para llegar a Cristo Jesús. Que todos nuestros pasos conduzcan a Jesucristo. Es el propósito. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué expresión más hermosa, ¿verdad? Qué expresión más hermosa. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces hemos querido escuchar esta misma expresión de labios de nuestro Señor Jesucristo en nuestros oídos? Hijo o hija, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente, pesan en nuestra conciencia? Y nosotros hoy entendemos que las palabras de Cristo pueden ser palabras para nosotros y podemos asumirlas como nuestras. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús conocía muy bien el paralítico, y cuando dice estas palabras y el paralítico le escucha, el paralítico dice: bueno, eso es lo que yo quería escuchar. Eso era lo que yo quería escuchar hace rato. Que alguien me dijera que mis pecados me son perdonados, pues el paralítico había llegado a esa condición por el pecado que había cometido. La fe en Cristo, mis amigos, mueve el brazo divino. Dios conocía la necesidad del paralítico, así como conoce la tuya. Muchas personas llegan a las iglesias y piensan que su mayor necesidad es la sanidad física, porque necesitan ser curadas, porque necesitan ser sanadas, porque necesitan ser restauradas, porque necesitan que su vida económica mejore, y piensan que allí pueden encontrarlo. Y puede ser que sí, que Dios pueda hacer todo eso, porque hay poder en Dios, porque Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Pero hay algo cierto en esto, y quiero ser muy enfático en esto. La mayor necesidad del ser humano es la necesidad de un Salvador. La mayor necesidad del ser humano es la necesidad espiritual. Tú necesitas estar en paz con Dios y en paz contigo mismo. Es la mayor necesidad. ¿De qué le vale al ser humano que sean suplidas todas sus necesidades y vivir separado de Dios? Recuerdo a aquel hombre que tenía cirrosis hepática. Su hígado estaba destruido. Ya no tenía forma de ser recuperado. Y una vez hicieron una cruzada. Él la había tomado por años. Y en la cruzada que hicieron en alguna ocasión, hubo un predicador y dijo: bueno, va a haber sanidad, habrá sanidad. Ustedes conocen cómo son esas cruzadas. Va a haber sanidad, milagros y demás. Y llegó el hombre al frente, le colocaron las manos y hubo sanidad. Y uno dirá: bueno, ¿puede ocurrir un milagro allá? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir aquí, también puede ocurrir. El problema no fue el milagro, el problema fue que el hombre se fue a celebrar una cantina. Ese es el asunto. Su necesidad era física, aparentemente. Pero ¿para qué necesitaba él sanidad física?
si su vida se iba a perder sano? ¿Para qué? Ahí no quedó el asunto. Ahí no quedó el asunto. Hijo, tus pecados te son perdonados, le había dicho Jesús. Pero algunos que estaban escuchando, que eran escribas, ellos pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, amigos, Dios solamente puede perdonar pecados. Pero allí, este texto, el versículo 6, es una evidencia de que Cristo Jesús, 5, 6, es una evidencia de que Cristo Jesús es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios, y Dios ha perdonado el pecado de este paralítico. Versículo 8 es evidencia también del poder de Dios, del poder de Jesús en el conocimiento del ser interior del ser humano. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les preguntó. Te pregunto, ¿quién es el único que puede entender el pensamiento del ser humano y conocerlo sin que se exprese palabra en su boca? Dios, Jesús. Jesús es Dios. Y les preguntó: bueno, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué sería más fácil para ti? Quizás tú puedas pensar: bueno, es más fácil decir al paralítico: mira, tus pecados te son perdonados. Tú no ves una evidencia externa, pero el que lo experimenta, quien está escuchando las palabras de Cristo Jesús, entiende, y Dios mismo está entendiendo. Los amigos estaban desconcertados, el público estaba, la gente del pueblo estaba desconcertada, no entendían, pero le perdonó pecados. Los amigos dicen: bueno, nosotros queríamos que se sanara, queremos que se sane. No es lo que tú quieras, es lo que Dios desea que ocurra. Y en este caso, Dios deseaba que ocurriera la sanidad espiritual de este hombre. Este hombre podía ser devuelto a su casa sin ningún problema. Él podía ser llevado a su casa y feliz estaba, podía descansar, pero se sentía perdonado. ¿Saben? Pues para que sepan que Jesucristo tiene autoridad de perdonar pecados aquí en la tierra, Él dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? El paralítico fue por un perdón. Ahora vino a entender realmente qué era lo que él necesitaba. No era lo que los amigos pensaban que él necesitaba, era lo que Dios le muestra que él necesita. Necesitaba el perdón, y ahora como ñapa, como adicional, se lleva sanidad para su casa. ¿Sabes? Quiero compartir contigo la historia de mi madre. Hace unos años, mientras estaba en la universidad estudiando teología, de repente llega una llamada y me dicen: tu madre está mal, tu madre está delicada. Pensamos que tu madre se puede morir, Doyler. Estaba en la universidad sin plata, a mitad de semestre. Si me regresaba al pueblo era una carga. Hice algo: orar. Todos los días, mañana, mediodía y noche, no me dedicaba a otra cosa sino orar. En las clases, aunque mi cuerpo estaba allí, mi mente estaba al lado de mi madre. Y más de una vez lloraba y reclamaba a Dios: Señor, ayuda a mi madre. Señor, restáurala. Pero mi madre hacía su parte. Era una mujer que había pasado de 75 kilogramos de peso a 48,
había adelgazado mucho. No podía dormir, no podía dormir. Era desesperada, desesperada. Alguna vez intentó acabar con su vida. La llevábamos a psiquiatras, a psicólogos. No había respuesta. Oraba con ella. Ella oraba sola y me impacta cómo oraba ella. En su oración que duraba horas, solo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lloraba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su cuerpo se estaba deteriorando. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te digo ponte en mi lugar, porque quizás tú has vivido experiencias más difíciles y terribles. Pero en ese momento pude entender que la mayor necesidad del ser humano es estar a los pies de Cristo Jesús. Que la mayor necesidad del ser humano es estar al lado de Cristo Jesús. Envuelta de un tiempo, mi madre fue restaurada y doy gloria a Dios por eso. Conservo a mi madre. Ella, su mayor necesidad en ese momento estaba suplida. Cristo la había suplido. Era espiritual en su momento, pero Cristo como adicional también le dio la sanidad física. Y hoy digo, aleluya, gloria a Dios. Y este hombre, cuando escucha las palabras de Cristo, levántate, toma tu camilla y anda, ahora ejerció fe él. No solamente le perdonaron los pecados, sino que su vida fue restaurada completamente. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Señor, lo dijiste, lo hago. Entonces él se levantó, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Dios atiende el ruego de su pueblo. Todos se asombraron, glorificaron a Dios. ¿Sabes, amigo, amiga, hermano, hermana? Jesús actúa con base a lo que conoce del ser humano. Del paralítico conocía su necesidad. De los amigos que estaban en el techo aún, conocía su fe. Y de los escribas, conocía su crítica. La pregunta que tengo para hacerte en esta hora es: ¿a qué grupo perteneces? ¿A los que critican la obra de Dios? Que cuando Dios perdona a alguien te cuesta aceptarlo, te cuesta creerlo. A los que tienen una gran necesidad como la de este paralítico y que por Cristo es suplida, porque Cristo tiene poder para hacerlo. O a los que su fe la utilizan para llevar a otros a los pies de Cristo. Escoge en qué grupo estar. Ojalá sean los grupos que están a los pies de Cristo. Dios te bendiga.